Es un placer saludarles esta mañana y tenemos un ambiente muy agradable, ¿verdad? Muy fresco, propio para concentrarnos en la palabra del Señor. Voy a pedirles que me acompañen con sus Biblias en el capítulo 10 de Hebreos y los versículos 16 al 22. Hebreos 10, 16 al 22. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos en esta hora a recordar la historia que de manera especial está contenida en estos versículos, básicamente en el versículo 20 al 22. Y sé que la conocemos bien. Quizá algunos niños, algunos jovencitos no hayan escuchado algunos detalles, nos hace bien recordarlos. Del evento que ocurrió el 23 de octubre de 1844, el miércoles 23 de octubre. Tenemos en mente todos sin duda el 22, ¿verdad? Era un martes. Pero el 23 ocurrió algo especial. Ustedes recuerdan, quizá los jovencitos, repito, algunos recuerdan, otros quizá lo van a saber hoy, algunos detalles. Recuerdan que hubo un tremendo chasco porque el pueblo se había preparado de manera especial para recibir al Señor. Se esperaba, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844 y que vendría a la tierra, por supuesto. Pasó el día, entró la noche, los creyentes esperaron hasta la medianoche porque no tenían todavía la luz respecto a cuándo empezaba el día, en qué momento. Entonces, la tradición hablaba de medianoche, como la tenemos todavía hoy. A la medianoche, en la medida que iba avanzando la noche, pues ellos iban entrando en expectativa, en más incertidumbre. Finalmente, cuando llegó la medianoche, el resto de la mañana, o digo mejor, el resto de la noche, pues estuvieron básicamente llorando. Y uno de ellos, el hermano Hiram Edson, él escribió lo siguiente: nuestras más caras esperanzas y expectativas se habían marchitado, y sentimos como nunca antes la necesidad de llorar. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no se podía comparar con ese dolor. Lloramos y lloramos hasta que el día clareó. Luego el hermano Edson le dijo a alguien que estaba con él, el hermano Owen Crozier, después de llorar hasta el amanecer, decidieron ir a un galpón para orar más aún. Y al terminar una sesión de oración, el hermano Edson dijo: sin duda que Dios nos va a contestar. Él nos ha escuchado en otras ocasiones. Hermanos, hay en el cielo un Dios. En el pasado, Él iluminó nuestra mente cuando estábamos en tinieblas. Él nos guiará ahora. Y enseguida le propuso al que estaba con él, el hermano Owen Crozier, que fueran a visitar algunos mileritas que estaban por ahí cerca. Tenían que atravesar un sembrado de maíz
Y cuando iban atravesando ese sembrado, de repente se detuvo el hermano Hiram Edson. Crozier avanzó, lo esperó allá en la cerca, y cuando llegaron a casa, el hermano Edson le dijo cuando llegaron a la cerca: hermano Crozier, el Señor ha respondido nuestras oraciones. Llegaron a la casa, empezaron a estudiar. Le preguntó ahora exactamente el hermano Owen al hermano Hiram por qué se había detenido. Él le dijo: cuando íbamos pasando el campo, una mano se posó sobre mi hombro y me dijo: mira hacia arriba. Él miró arriba y vio a Jesús que ya estaba en el lugar santísimo. Y ese fue el comienzo de un estudio juicioso, detenido, exhaustivo, con mucha oración. Y de esa manera nosotros entendimos la doctrina del santuario. Se publicó luego un periódico, en 1846, y para financiar esa publicación el hermano Edson vendió la vajilla de plata, los cubiertos que les habían regalado de matrimonio, para poder financiar esa publicación, de la cual la hermana White recomendó a cada santo, en esas palabras exactamente. Y voy a leer algunas declaraciones de la sierva del Señor de el por qué, porque es muy interesante que ese pueblo se había preparado de una manera sumamente especial. Sin embargo, el pueblo no estaba aún preparado, pero quiero llamar la atención a cómo estaban los que esperaron la venida del Señor. Como marea creciente, el movimiento se extendió por todo el país. Está hablando del movimiento que comenzó el 12 de agosto. El 12 de agosto, en un congreso en un sitio llamado Exeter, estaba terminando esa reunión campestre, cuando el último día llegó un jinete a todo galope, era el hermano Samuel Snow. Les dijo: por favor, que los hermanos esperen. Y con tiza en mano y tablero, en una exposición de 2 horas, demostró el error por el cual Cristo no había venido en la primavera de 1844, que fue ocasión en que fue esperado, de cómo habían errado en el cálculo porque no habían tomado en cuenta el otoño, y ahora, tomando en cuenta el otoño, de acuerdo a las cuentas matemáticas exactas del tiempo, Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Era el 12 de agosto. ¿Cuánto tiempo falta del 12 de agosto para llegar al 22 de octubre? A ver si hacemos una cuenta rápida. 12 de agosto al 22 de octubre, faltan 2 meses, 10 días. Exactamente 70 días. En 70 días ocurrió lo que empecé a leer. Vamos a leerlo. Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como la helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y conversión que al Señor, que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Notemos esto. Había en él, en ese movimiento, poco gozo estático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados
y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Dijo Miller, no hay gran manifestación de gozo. No parece sino que éste fuera reservado para más adelante, cuando cielo y tierra se unan juntos en dicha indecible y gloriosa. No se oye tampoco un grito de alegría, pues esto también está reservado para la aclamación que ha de oírse desde el cielo. Los cantores callan, están esperando poder unirse a las huestes celestiales, al coro del cielo. No hay conflicto de sentimientos, todos son de un corazón y de una mente. Y otra persona testificó lo siguiente, hablando de ese movimiento, produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas del mundo, hizo cesar las controversias y animosidades, e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigir súplicas sinceras y ardentes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma como nunca antes las habíamos presenciado hasta entonces. ¿Qué les parece cómo estaba preparado ese pueblo? Y sigue diciendo la hermana Huay, estoy leyendo El conflicto de los siglos, desde las páginas 476 en adelante, dice, entre todos los grandes movimientos religiosos habido desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Pero, sigue diciendo la sierva del Señor, y con toda esa preparación, pero el pueblo no estaba aún preparado para irse al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Qué tal con esa descripción que leímos del escudriñamiento del corazón, de la entrega completa, del desapego de las cosas terrenales, y el pueblo no estaba aún preparado? Quiere decir que el pueblo que espera realmente al Señor, nosotros hoy, ¿cómo debe ser nuestra preparación? Tremendo desafío. Qué gran privilegio, inclusive. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que aclaró todas las cosas? Ustedes lo saben. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por la fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Conflicto de los siglos, página 477. Y retrocediendo un poco a la página 474 nos dice, en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Muy bien, conocemos esto, por supuesto. El asunto es cuán comprometidos estamos con este evento, con esta labor que nuestro gran sumo sacerdote está cumpliendo en el lugar santísimo.
Y voy esta mañana a que sigamos en ese recuento, repasando detalles muy interesantes que ocurrieron el 22 de octubre, el martes 22 de octubre de 1844. En Primeros Escritos, a partir de la página 54, hay un capítulo muy corto que titula El fin de los 2300 días. Y la sierva del Señor nos narra una introducción y en ella hace una pregunta muy interesante que no es el tema quizá, pero que voy a hacer un paréntesis para explicarla. Porque ella dice, vi un trono y en él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. No sé si saben ustedes de dónde sacó ella esa pregunta. Si fue una imaginación de momento, era una joven, en este caso de 17 años, entrando a los 18. ¿De dónde sacó ella esa pregunta? ¿Se le ocurrió preguntarle si su padre tenía forma como él? No, no se le ocurrió a ella esa pregunta. Ella era miembro de la Iglesia Metodista Episcopal, ustedes recuerdan, de la cual la borraron por creer en el advenimiento. Y el credo de la Iglesia Metodista Episcopal decía en uno de sus puntos, el Padre es espíritu sin cuerpo ni formas. Ahora entra en visión, ve a Jesús, hermosa persona, admira su rostro y le pregunta si el Padre tenía forma como él, porque no lo pudo ver. Respuesta de Jesús. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Ahora aquí no vamos a entrar nosotros en especulación si tenía una forma como la de él, físicamente así, o tenía forma. No nos corresponde eso, ¿verdad? No nos corresponde. Pero solamente una aclaración de cómo nuestros pioneros trajeron las doctrinas que traían de sus credos. Y hubo que empezar todo un sistema de ajuste, con mucha oración, con mucha búsqueda del Señor, para llegar a la verdad que por la gracia del Señor tenemos nosotros hoy en rica herencia, extraordinaria herencia. Muy bien, vamos ahora a nuestro punto. Vi al Padre levantarse del trono. Sin duda, todos ustedes saben que en 1844 se movió el trono de Dios en el cielo. El Padre también fue el primero que se movió, y eso lo dice Daniel. ¿Sí? Daniel vio un anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días. La hermana Juárez nos aclara que el Padre se movió primero. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. Bueno, vamos a ver de qué está hablando aquí, vamos a retroceder. La hermana Juárez dice, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él la luz que se transmitía del Padre al Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esa luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Pero pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaba en ella y sus rostros brillaban con su gloria. Muy bien. Dos compañías vio la hermana Juana.
Una de pie indiferente, otros postrados, ¿sí? Otros postrados. Y ahora ella sigue describiendo que vio al Padre levantarse del trono y entrar al lugar santísimo. Y entonces Jesús se levantó detrás del Padre, ¿verdad? Y la mayoría de los que estaban arrodillados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Aquí está combinando algunos eventos finales, porque está hablando de la compañía que se levantó con Jesús y entró al lugar santísimo. Pero de pronto Jesús, estando en el lugar santísimo, les dice: aguarden aquí un poco mientras voy a recibir el reino, para que luego que vuelva de las bodas, para que vuelva después de las bodas, entonces poder recibir ese reino. ¿Sí? Pregunto, todos sabemos que estamos en el día de la expiación, ¿verdad? El día profético de expiación. ¿En qué estamos ahora tomando la parábola de las 10 vírgenes? Porque, de paso, ustedes recuerden que a este gran día de la expiación, por lo menos en 5 maneras el Señor se refiere para llamar nuestra atención. ¿Sí? Y sin duda han escuchado eso varias veces. Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Daniel capítulo 7, que nos habla de la visión del anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Malaquías capítulo 4, donde dice que se sienta el refinador para afinar la plata y que afinará a los hijos de Leví. Y la parábola de las 10 vírgenes. Todas esas explicaciones o todos esos incidentes o detalles o profecías apuntan ¿a qué? Al día de la expiación, el tiempo en que estamos. Ahora, tomando entonces la parábola de las 10 vírgenes, esa parábola relata qué evento, específicamente hablando del punto ahí que usa como ilustración, pero de manera material, digámoslo así. ¿De qué es que habla la parábola de las 10 vírgenes? ¿De unas qué? ¿Cómo? De unas bodas, claro, de unas bodas. Habla de unas bodas. Les pregunto, actualmente, como estamos dentro de la parábola de las 10 vírgenes, que esa parábola se cumplió en el verano de 1844, entre la primavera y el otoño, fue que la hermana White dice: se cumplió esa parábola y se volverá a cumplir al pie de la letra. ¿Sí? Esa parábola no está correcto del todo aplicarla, por ejemplo, a Caín y Abel, a decir que Caín pertenecía a las vírgenes fatuas y Abel a las vírgenes prudentes. Podemos hacer ese forzamiento, pero no queda bien, porque la inspiración nos dice que la parábola de las 10 vírgenes es para el tiempo del fin, habiendo tenido un primer cumplimiento en 1844 y luego, entonces, el cumplimiento ya en el mismo fin del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista de la parábola de las 10 vírgenes, ¿en qué estamos nosotros ahora? Tomando ese asunto de las bodas, ¿en qué estamos nosotros ahora, en este tiempo? ¿En qué debemos estar? En las bodas. Nosotros estamos en las bodas. Y estamos esperando a que el Señor regrese para celebrar la fiesta de las bodas. Tomando la figura, recuerden ustedes, de las bodas en el pueblo judío, donde se hacía un compromiso
un año antes y ya se daba por sentado, pero la fiesta venía al año para que hubiera ya la unión física y siguiera adelante el matrimonio. Entonces, ahorita, y se llamaba bodas a ese año. Ya estaba, por eso dice, estando María desposada con José, antes que se juntasen. Entonces nosotros, hermanos, estamos en el tiempo del desposamiento. Estamos comprometidos en las bodas. Y al igual que hacía la joven allá a la usanza bíblica, donde ese año era un año de preparación, se dedicaba ese año a prepararse para ser esposa y madre. Era un curso intensivo para ser buena esposa y buena madre. En eso estamos nosotros. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Qué debe estar haciendo? Preparándose de una manera cabal. Y esa palabrita cabal quiere decir que no falte ninguna de las partes, ¿no? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, preparándonos para las bodas. Muy bien. Entonces, volvamos acá. Jesús se levanta y pasa al lugar santísimo, y se levantan con él un grupo de los que estaban arrodillados orando. Ustedes sin duda han escuchado que desde el punto de vista, digamos, histórico, desde el punto de vista histórico, eclesiástico, permítame decirlo de esa manera, aquí está hablando de las congregaciones que no recibieron el mensaje del tercer ángel y que no recibieron el mensaje del santuario. Esas se quedaron adorando en el lugar santo y sin duda ustedes han escuchado exposiciones abundantes al respecto. Qué bendición, hermanos, qué bendición, qué privilegio, qué responsabilidad que deberíamos asumir con alegría, pero con profunda humildad. El que como pueblo adventista tengamos nosotros la luz del santuario que ilumina lo pasado, lo presente y lo porvenir. Y por lo tanto, el pueblo adventista es el único que puede entender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está construido sobre el santuario. Entonces, el punto interesante aquí es, y la aplicación nuestra hoy, no se trata de que hagamos una aplicación histórica de las iglesias o grupos religiosos que no entraron en el lugar santísimo porque no aceptaron las cosas que hay en el lugar santísimo. Y claro, no tuvieron esa luz. Y en el lugar santísimo, ¿qué tenemos allá en el arca? Para empezar, tenemos el arca que es la Shekinah, la presencia de Dios. Y adentro del arca, ¿qué hay? Hay una urna con maná, y hay las tablas de los 10 mandamientos, y hay una vara también. Los que no se levantaron con Jesús y entraron al lugar santísimo hasta hoy, no tienen en cuenta la dieta, tampoco todos los 10 mandamientos, ¿verdad? Se quedaron en tinieblas. Hablando en términos globales, por supuesto, toda persona tiene oportunidad. Y de hecho, sin duda ustedes saben, el Señor está llamando y últimamente los grupos evangélicos, hay unos cuantos pastores que se están levantando para defender la verdad del sábado y defender también la no inmortalidad del alma y en fin, las doctrinas distintivas que Dios dio y que fueron iluminadas a partir del santuario especialmente. Muy bien. Ahora, hermanos, llamemos la atención a esto, ¿sí? La hermana White presenta aquí el cuadro para los que no se levantaron y no entraron con Jesús al lugar santísimo. De la siguiente manera ella escribe: después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo
y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. A ver, la visión empezó ella viendo dos compañías. Dice la iglesia y el mundo. Una arrodillada y otra de pie indiferente. ¿Quiénes son esos? La iglesia y el mundo. El mundo de pie indiferente, la otra arrodillada. Pero cuando Jesús se levanta y pasa al lugar santísimo, no todos los que están arrodillados se levantan, sino apenas un grupo. Y ahora a ese grupo se le da el Espíritu Santo frente al pedido que hacen: Señor, danos de tu Espíritu. Y en ese Espíritu, en ese soplo, en esa respuesta había, ¿qué cosas? Luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Pero ahora, miren lo que pasó con los otros que no estaban de pie indiferentes, sino que estaban en una forma de adoración y demás, pero que no se levantaron y entraron al lugar santísimo, que se quedaron allí arrodillados. De ellos nos dice lo siguiente la inspiración: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Vamos a mirar un poquito más, a ver esa compañía que se quedó postrada y que oraba: danos de tu Espíritu, y que Satanás era el que respondía. A ver, ¿dónde está la clave? ¿Y quiénes forman parte de esa compañía que sigue orando, que sigue haciendo culto, que sigue cantando, pero que cuando oran reciben respuesta es de Satanás? Tremendo, tremendo. Ahora, hago aquí una pausa para que veamos cuando las personas no se levantan con Jesús al lugar santísimo y vienen a consultar a Dios. Dios tiene dos maneras de responder y Él es el que sabe cómo responde en cada caso. En Ezequiel el capítulo 14, capítulo 14 nos dice, a partir del versículo 1, y leamos hasta el versículo 4 de manera concreta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, nótese, y se sentaron delante de mí. Y vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de sus rostros. ¿Acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? Otra pregunta retórica aquí, donde el Señor dice en otras palabras: ¿cómo se atreven a venir a consultarme si ellos tienen el siguiente problema? ¿Cuál es? Bueno, ya leímos, han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Y cómo es que se atreven a consultarme, siendo que ya tienen una decisión de lo que quieren hacer? Háblales por tanto y diles: así dice Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos.
Y uno de los mejores ejemplos que hay en la Biblia, los más claros, es el de Balaán. Número 22. Ustedes recuerdan, y lo mencionamos rápidamente porque ustedes lo saben. Vinieron los emisarios de Balac para decirle, vamos y maldiga a Israel. Dios vino de noche y le dijo, no vayas con ellos. Pero Balaán volvió a orar una segunda vez. Y la segunda vez Dios le dijo, vaya. Entonces fue que Balaán tuvo tanta fe que logró cambiar a Dios. ¿O qué fue lo que pasó ahí con Balaán? Dios le contestó conforme a qué? Lo que acabamos de leer. Conforme a los ídolos que había en su corazón. A toda costa quería los honorarios que eran jugosos. Entonces Dios le contestó conforme a sus ídolos. Esa es una de las maneras como Dios contesta a los seres humanos que quieren hacer su voluntad. Pero hay otra manera. Ahí mismo en Ezequiel, capítulo 20. Capítulo 20. También a partir del versículo 1. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. ¿Notan la analogía con el 14.1? ¿Quiénes fueron los que vinieron en el 14? Los ancianos. ¿Y en este quiénes vinieron? Si no eran exactamente los mismos, eran de los mismos, ¿verdad? Ancianos allá y ancianos aquí. Ahora, allá Dios les contestó conforme a sus ídolos. Vamos a ver aquí cómo les contesta. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que yo no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Está bien? Entonces, dos formas que Dios escoge. En la una, contestar conforme a los ídolos, y en la otra, no contestar. Pero el problema está en que cuando Dios no contesta, hay otro que contesta. Escuchen, leo de Testimonios, tomo 3, página 83. Que dice lo siguiente: a pesar de las órdenes más positivas de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar sobre el asunto para convencer a Dios de que consienta permitirles ir en contra de su expresa voluntad. Frente a las órdenes más positivas de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego, ¿qué dice ahí? Se atreverán a orar. Bueno, aquí veo jovencitos, veo también niñas. ¿Hay palabra de Dios para cuando un joven, una joven piense en casarse? ¿O no hay palabra de Dios? Hace muchos años visité a una joven muy promisoria, muy brillante, muy preparada para esta obra. Se preparó de hecho en un lugar dentro del marco natural y todo lo demás. Y bueno, después de algunas situaciones entró en amistad con un hombre, un personaje buena gente, pero que nada que ver con la palabra del Señor. Cuando la visité me dijo, estoy orando para ver el Señor que me muestra. Por favor, ¿necesita usted orar para ver si el Señor le muestra que debe guardar el sábado o no? Está clarísimo en la palabra. Si tiene algunas dificultades, no debe orar para que el Señor le muestre, sino para que el Señor en su misericordia le abra el camino para cumplir su palabra. No para que le muestre a ver si cambia de opinión. ¿Está bien? No juntéis en yugo desigual. Eso es un mandamiento, eso es palabra. No tiene que orar al Señor que le muestre nada. Ahí está mostrado todo. Entonces, a pesar de las órdenes más positivas de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones
y luego se atreverán a orar sobre el asunto para convencer a Dios de que consienta permitirles ir en contra de su expresa voluntad. Ahora escuchen, el Señor no se agrada en tales oraciones. Satanás viene junto a esas personas. Entonces el Señor se va cuando le oran, ¿verdad? En las condiciones que estamos leyendo, Ezequiel 20, el Señor dice, no les contestaré. Y el Señor se va y llega otro y les contesta. Satanás viene junto a esas personas como lo hizo con Eva en el Edén y causa en ellas una impresión mediante un ejercicio mental al que describen como la experiencia más maravillosa que el Señor les ha dado. Es lo que estamos leyendo aquí. Los que estaban sentados en el trono, los que estaban, arrodillados y que no siguieron con Jesús, no lo siguieron porque, el Señor le pedía más de lo que ellos querían. Y entonces oraron al Señor, no buscándolo en el lugar santísimo, sino buscándolo en el lugar de su comodidad, ¿verdad? Y recibieron respuesta. Estamos leyendo que recibieron respuesta. Oraban, danos de tu espíritu. Y entonces, ¿quién venía? Satanás soplaba entonces sobre ellos la influencia impía y había luz, había poder también, pero nada de dulce amor, gozo y paz. Totalmente urgente, si es que no estamos, nosotros hermanos hace rato, deberíamos estar en el lugar santísimo con nuestro gran sumo sacerdote. Yo espero que los que estamos aquí estemos adorando en el lugar santísimo. Sencillo, pero al ser humano en la carne le cuesta mucho, porque le cuesta rendir la voluntad completamente. Y podemos hacer muchas cosas para el Señor, cosas que se hacen, algunas de ellas no necesariamente con fe, algunas de ellas se pueden hacer con dinero, ¿sí? Salir al campo, por ejemplo. A mí cuando me preguntan y algún hermano nuevo me dice que quiere salir al campo, yo le hago una pregunta un poco directa. Le digo, hermano, ¿y usted qué tiene? ¿Usted tiene fe o tiene plata? Porque salir al campo sin fe y sin plata, pues es un descalabro terrible. Entonces, por supuesto, el Señor quiere que salgamos con fe, así tengamos dinero, porque el dinero no es estorbo para la fe, ¿sí? No hay ningún estorbo si tenemos el corazón correcto. Pero si no queremos un fracaso terrible en este mundo, pues entonces que salga con plata, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos, hace mucho rato, estar en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se está cuando no tenemos ningún pecado conocido sin confesar. Cuando no tenemos ningún defecto de carácter. Y al decir sin confesar, por supuesto, eso quiere decir tampoco acariciar. Cuando no tenemos ningún defecto de carácter conocido, acariciado, sino que aunque no hayamos ganado victoria sobre ese defecto de carácter, lo tenemos seriamente en oración y estamos haciendo nuestra parte, evitando acercarnos a los lugares donde tenemos esa tentación, haciendo todo lo que esté de nuestra parte. Si estamos en eso y no tenemos tampoco en nuestro corazón ningún rencor con nadie, ningún resentimiento, ningún deseo de venganza, no tenemos a nadie a quien perdonar porque hemos perdonado, así no nos pidan disculpas, entonces, por la gracia de Dios, estamos en el lugar santísimo y el Cordero, el refinador de la plata, como dice Malaquías, nos está refinando. Y estamos nosotros dispuestos a recibir la refinación que necesitamos. De modo, hermanos, que ese es el desafío, ese es el llamado. Si acaso
Si acaso alguno, por alguna razón, no hemos entrado al lugar santísimo, pues el Señor todavía no ha salido de allá, todavía está el tiempo de gracia efectivo y actual, podemos hacerlo. Podemos hacerlo en el momento que decidamos, ¿verdad? Y empezar un proceso, si es que no lo hemos empezado, de real crecimiento cristiano. Termino con esta declaración que está en Alza tus ojos el 10 de septiembre. Dice así: noche tras noche se me han presentado escenas de pequeños grupos suplicando a Dios. Qué bonito, la hermana Juan vio pequeños grupos. Ojalá haya visto a este grupo, ¿verdad? Noche tras noche se me han presentado escenas de pequeños grupos suplicando a Dios. Él les mostraba algunos ídolos que habían estado acariciando. Creo que todos ustedes saben que lo nuestro es decirle al Señor, Señor, así como dice el Salmo 129, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestro propio corazón. Entonces hay que decirle al Señor que nos muestre qué es lo que hay adentro. Y el Señor nos coloca en situaciones. El Señor no nos da una visión. El Señor difícilmente, bueno, quizá en algunos casos de algún sueño, pero el Señor no escoge esos métodos. Convencionalmente, excepcionalmente lo hace. El Señor, cuando usted dice que le muestre, si usted le dice al Señor que le muestre, si tiene egoísmo, el Señor le manda a una persona necesitada para ver usted cómo se comporta con él, a ver si está dispuesto no a compartir de lo que le sobra, sino dispuesto a negarse a sí mismo dándole de lo suyo. Muy interesante que Jesús, desde niño, la inspiración es clara. Por supuesto que Jesús compartía, ¿verdad? Pero como eran tan pobres, en muchas ocasiones, desde toda la gente dice claro, que a los necesitados les colocaba su propia comida en sus manos. O sea, no es que tenemos suficiente para prepararle un almuerzo a él también y que él también coma y comemos los dos. No, era que Jesús se quedaba sin comida para darle su almuerzo al que necesitaba. Entonces, si le pedimos al Señor que nos libre del egoísmo, el Señor nos manda personas, tiene maneras. Si le pedimos al Señor que nos enseñe a ser mansos y humildes, el Señor nos asocia y nos pone nos asocia con otra persona para ver cómo es el trato, para ver si realmente somos mansos, porque recuerden que la mansedumbre, la humildad es una cuestión mía personal, ¿sí? Por supuesto que se refleja, pero la mansedumbre tiene que ver con el semejante. La mansedumbre pues es una cualidad que el Señor da, ¿verdad? Pero que se hace evidente es con el semejante. ¿Qué actitud tengo frente al error del semejante? ¿Cuál es mi reacción frente al agravio que el semejante me hace? Si es que me hace algún agravio. ¿Tengo mansedumbre? Interesante. Entonces el Señor crea las situaciones para que sean evidentes nuestros defectos de carácter, porque el purificador está empeñado en purificarnos, entre tanto dura la gracia. Muy bien, y el párrafo sigue diciendo, permítame lo tomo otra vez. Noche tras noche se me han presentado escenas de pequeños grupos suplicando a Dios. Él les mostraba algunos ídolos que habían estado acariciando. ¿Qué característica tiene el ídolo respecto a nuestro corazón? El ídolo es una cosa que no nos interesa, que eso es una cosa de nada. ¿Sí? ¿Ese es un ídolo? ¿Qué es un ídolo entonces?
algo que queremos abrazar, que queremos besar, que no queremos soltar, ¿verdad? Entonces el Señor les mostraba a esos que seguían orando, les mostraba algunos ídolos que habían estado acariciando. Y si les mostraba era porque no se habían dado cuenta, y no se habían dado cuenta porque no le habían pedido al Señor que los purificara. Seguimos. Algunos, nótese, se partía el grupo. Algunos los abandonaban y otros no. Pero la luz del cielo resplandecía en los rostros de los que se apartaban de los ídolos, y entonces se les mostraba otros ídolos. Por eso es que la santificación es una obra, porque es que nosotros no tenemos idea de cuántas miasmas, de cuántos virus tenemos en el corazón. Y el Señor nos muestra estos, sentimos la alegría, gracias Señor, y nos aparecen otros, y nos aparecen los otros, ¿verdad? Entonces aquí está presentando ese cuadro. Entonces Él le muestra a otros ídolos y nuevamente algunos. O sea que otra vez, ¿qué pasaba con el grupo? Se partía. Y otra vez, nuevamente, algunos renunciaban a ellos. Pero la luz del cielo brillaba en los que lo abandonaban todo por Cristo. Esto es lo que el Señor está haciendo hoy. ¿Qué es? Hoy es 3, ¿verdad? Hoy 3 de noviembre, esto es lo que el Señor está haciendo. Y quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Cualquier cosita que nos muestre, entonces tenemos la oportunidad de decirle, gracias Señor por mostrármelo. Dame la fuerza para superarlo, porque quiero ser la plata que tú refinas, de acuerdo a la figura que usa el profeta Malaquías, describiendo el tiempo, este tiempo, lo que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote, y esa plata, ¿que quién es? Usted y yo. Somos la plata que está siendo refinada, y que el refinador no cejará su esfuerzo, ni el refinador parará en el proceso hasta que él no se vea exactamente por el efecto espejo. Hasta que él no se vea en cada uno de nosotros, no parará el proceso. Y entonces cuando él se vea, inmediatamente pondrá un sello. Pondrá un sello y estaremos seguros para la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre Celestial, ¿qué deuda tenemos contigo por el plan de salvación que en tu gran misericordia lo has desarrollado para alcanzarnos a nosotros, humanos, pecadores, desprovistos de toda virtud, pero que, tomando tu palabra y siendo que tú nos haces preciosos, entonces podemos venir confiadamente al trono de la gracia? Agradecemos porque nuestro gran sumo sacerdote entró al lugar santísimo para la obra final de expiación por nosotros, la obra de intercesión. Y te agradecemos el que tenemos la oportunidad de entrar hasta dentro del velo y participar de esa obra como objetos preciosos y como joyas, como tú nos tratas, en una refinación para que esas joyas brillen, como dice también el profeta Daniel, a perpetua eternidad. Gracias por esas promesas. No somos dignos de nada, pero tu gracia sobreabunda todo cálculo y es derramada abundantemente sobre nosotros. Por lo tanto, te agradecemos y te manifestamos nuestra disposición de permitir que esa obra purificadora por completo sea terminada, sea perfeccionada en nuestras vidas. Guíanos en fe y en justicia, y según tu misericordia síguenos acompañando en este fin de semana, para que tu nombre sea glorificado, y glorificado especialmente en los corazones de cada uno de nosotros. Lo rogamos, lo agradecemos, lo esperamos, al dirigir nuestra súplica al lugar santísimo, donde está nuestro gran sumo sacerdote, en cuyo nombre santo, Cristo Jesús, elevamos nuestra oración.